el tema del procedimiento administrativo. En este vídeo vamos a ver el silencio administrativo. Se entiende por silencio administrativo las consecuencias jurídicas que se producen cuando la Administración no cumple el plazo máximo que tiene para resolver y notificar la resolución definitiva. Por eso lo primero que debemos saber es cuál es el plazo máximo que tiene para resolver la Administración. Y lo segundo, cuáles son las consecuencias del silencio, en caso de que se haya iniciado el procedimiento a solicitud del interesado y en el caso de que el procedimiento lo iniciara la Administración de oficio. Vamos a ver la obligación de resolver y el plazo máximo para resolver que tiene la Administración. En el artículo 21 de la Ley de Procedimiento, a modo de resumen, podemos decir que la Administración está obligado a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación, excepto por finalización por convenio o pacto. ¿Esto qué significa? Que no vale solamente con que resuelva la Administración con la fecha del acto de resolución, sino que lo importante es la fecha en la que se notifica al administrado esa resolución. Esa es la fecha en la que se da por terminado el procedimiento. El plazo máximo que tiene para resolver y notificar será el establecido en la norma reguladora del procedimiento, que no puede ser superior a 6 meses, salvo que una ley establezca uno superior o así venga previsto en el derecho de la Unión Europea. Y cuando no se fije plazo máximo, se entenderá que será de 3 meses. ¿Esto qué significa? Que lo primero que tenemos que ir es a la norma reguladora del procedimiento, a la ley de ese procedimiento concreto. Te determinará un plazo concreto. Este plazo que determine cada una de las leyes no podrá ser superior a los 6 meses. Te puede poner 3, 4, 5, 6, pero nunca te podrá poner 7 meses. Salvo que una ley determine que se puede poner un plazo superior a los 6 meses. O una norma de la Unión Europea te dé permiso de poner también un plazo superior a los 6 meses. ¿Qué sucede si la norma que regula el procedimiento administrativo, reglamento o lo que sea, no indica un plazo concreto? En este caso se entenderá que el plazo es de 3 meses. ¿Pero cuándo empieza a contar el plazo? Pues depende de si se ha iniciado de oficio o si se ha iniciado el procedimiento a solicitud del interesado. Si el procedimiento se ha iniciado de oficio, el plazo empieza a contar desde la fecha del acuerdo de iniciación. Por ejemplo, en el procedimiento contra el PAF, que ahora son estas que ya hemos visto anteriormente en este tema, se inició de oficio, previa denuncia de la comunidad de vecinos. La denuncia se presentó el 10 de febrero, pero el escrito de iniciación se firma el 15 de marzo. Por lo tanto, la fecha de inicio del procedimiento será el 15 de marzo, aunque el escrito tenga como fecha de salida el 16 de marzo o la notificación se recibiese, por ejemplo, el 18 de marzo. Fecha de inicio del procedimiento, fecha de la firma del escrito de iniciación, en este caso el 15 de marzo. En cambio, si el procedimiento se ha iniciado a solicitud del interesado, empieza a contar el plazo máximo para resolver y notificar desde la fecha de entrada en el registro de la solicitud. Por ejemplo, en el procedimiento que estamos viendo en este tema de una subvención que ha solicitado Loida Ruiz, se inició a solicitud del interesado. La solicitud tiene como fecha de firma el 7 de marzo, pero la fecha de registro de entrada es 8 de marzo. En este caso es el 8 de marzo la fecha de inicio del procedimiento. Hay que tener en cuenta que actualmente las notificaciones, las solicitudes y demás se hacen por medios electrónicos. Cuando el administrado hace una solicitud por medios electrónicos, la administración le envía un justificante de que esa solicitud o ese escrito ha entrado a una hora y a una fecha determinada. Esa fecha es la que nos indica, en el caso de las solicitudes, el inicio del procedimiento administrativo de forma electrónica. También existen causas de suspensión del plazo de resolución que están en el artículo 22 y al que me remito. Estas causas, ¿qué es lo que origina? Que cuando se da una causa de suspensión, el plazo por ejemplo, de 3 meses queda suspendido en el tiempo, no cuenta, y cuando finalizan las causas de suspensión, continúa el plazo en el momento en el que se paró. Por ejemplo, la causa de suspensión se dio a los 2 meses, se para el tiempo de resolución de los 3 meses en esos 2 meses, se resuelve esa situación
y cuando se ha resuelto esa situación, continúa el plazo, como le queda un mes, pues el plazo de un mes que queda. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene el silencio administrativo? Son distintas dependiendo si el silencio administrativo se ha hecho en procedimientos iniciados a solicitud del interesado o si se ha iniciado de oficio. Vamos a comenzar con el procedimiento iniciado a solicitud del interesado. En este caso se puede dar silencio administrativo con dos situaciones. Silencio positivo. En ese caso entendemos que la solicitud ha sido estimada. Silencio negativo, entendemos que la solicitud ha sido desestimada. ¿Cuándo se producirá silencio positivo? Y dice la ley de procedimiento, en todos los casos. Y dices, oye, qué bien. La norma general es que en todos los casos la solicitud se entenderá estimada si la administración no resuelve y notifica en el plazo establecido. ¿Pero qué sucede? Que hay tantas excepciones a esta norma general que al final en la práctica lo habitual es que el silencio sea negativo, es decir, que la solicitud se entenderá desestimada. ¿Por qué? Porque vamos a analizar los casos. Recordamos, se producirá silencio positivo en todos los casos, salvo que una norma con rango de ley o norma de la Unión Europea o derecho internacional establezca los contrarios. Pues ya está. En el momento que una ley diga que el silencio es negativo, vamos a entender que el silencio es negativo, no lo han concedido. ¿Y cuándo se producirá silencio negativo? Primero, los procedimientos de ejercicio del derecho de petición del artículo 29 de la Constitución, al que simplemente me remito. También en aquellos cuya estimación tenga como consecuencia transferir facultades relativas al dominio público o servicio público o que impliquen actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de administración. ¿A qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, si nosotros estamos solicitando una beca, si nos concede la beca, hay una transferencia de bienes públicos. En ese caso, si se produce silencio administrativo, es decir, la administración no resuelve ni notifica en el plazo establecido, tenemos que entender que el silencio es negativo. No nos han concedido la beca. Por ejemplo, hemos solicitado la instalación de una terraza en un restaurante en la calle. ¿Qué es lo que estamos pidiendo también? La utilización de un bien público como es la calle. Si la administración no resuelve en el plazo que tiene para resolver y notificar el procedimiento, entendemos que el silencio es negativo, es decir, no nos han autorizado montar la terraza. Como os podéis dar cuenta, la mayoría de los casos nos encontramos en que los procedimientos son de alguna de estas cosas, o la administración nos tiene que dar algo o nos tiene que conceder algo. ¿Cuándo también el silencio es negativo? En los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones, es decir, cuando nosotros presentamos un recurso, se llame como se llame. Si nosotros presentamos un recurso y la administración no resuelve en el plazo máximo que tiene para resolver y notificar, tenemos que entender que el silencio es negativo. Me he dejado uno de los motivos de falta de silencio, o sea, de que se produce silencio positivo, que es la falta de resolución en plazo del recurso de alzada interpuesto por desestimación debida a silencio negativo. ¿Qué es el recurso de alzada? Lo vamos a ver en el siguiente vídeo. El recurso de alzada es simplemente que se resuelve un procedimiento, no estoy de acuerdo con la resolución y presento un recurso ante su superior jerárquico dentro de la propia administración. Eso es un recurso de alzada. ¿Qué ha podido pasar? Pues imaginemos que nosotros hemos solicitado una beca. La administración no ha resuelto ni nos ha notificado en el plazo máximo que tiene. Por ejemplo, tenía 3 meses. Pasan los 3 meses y no hemos recibido ninguna notificación. Entendemos que es silencio negativo, por lo que hemos visto con anterioridad. Como negativo, yo presento un recurso de alzada ante el superior jerárquico solicitando la subvención. ¿Pero qué sucede? Que ese recurso de alzada, que tiene un plazo máximo para resolver, no lo cumple y entonces en teoría sea recurso negativo. Pero como hemos presentado el recurso negativo por un silencio negativo, ese silencio sería positivo. Tendríamos que entender que nos han dado la subvención. Es como las matemáticas.
Menos por menos es más. Lo que se le hace aquí es sancionarle a la administración por abusar del silencio. Vamos a ver también algún ejemplo de silencio administrativo. En el supuesto de Loida Ruiz anterior, que hemos dicho que se iniciaba el procedimiento por iniciación a solicitud del interesado el 8 de marzo, vamos a la norma que lo regula y que dice que tiene un plazo máximo para resolver de 6 meses, y si no se resuelve en esos 6 meses, se entenderá desestimada. Por tanto, si se inició el 8 de marzo, los 6 meses es el 8 de septiembre. Si el 8 de septiembre no se le hubiera notificado la resolución definitiva, se entenderá que se ha producido silencio negativo. Independientemente de que se haya producido silencio administrativo, la Administración tiene la obligación de notificar la resolución expresa. Pero esta resolución está obligada por el sentido del silencio. De tal forma que, si el silencio es positivo, es decir, como la Administración no ha cumplido con el plazo máximo para resolver y notificar, se entiende que le han concedido lo solicitado por el administrado, la resolución que tenga que dictar después la Administración obligatoriamente tiene que ser concediendo, ratificando ese silencio positivo. En cambio, si el silencio negativo, es decir, si se entiende que como la Administración no ha resuelto ni notificado en tiempo, no se le concede lo solicitado al interesado, la Administración es libre para resolver lo que quiera. Es decir, puede en la resolución decir no, sí, le concedemos al administrado lo que ha solicitado. ¿Qué sucede cuando la falta de resolución es en procedimientos iniciados de oficio? Aquí se producen 3 situaciones. Silencio negativo. En los procedimientos que reconoce o constituyen derechos u otras situaciones jurídicas favorables. Caducidad. En los procedimientos donde la Administración ejerce potestades sancionadoras y susceptible de producir efectos desfavorables o de gravamen. Por ejemplo, cuando se ha iniciado de oficio un procedimiento sancionador, una multa de tráfico. Y además, en los procedimientos paralizados por causas imputables al interesado, se producirá la interrupción del cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución. Eso es algo que ya habíamos comentado anteriormente. Por ejemplo, en el supuesto del PAF, ¿qué horas son estas?, que hemos visto con anterioridad, en el que la fecha de inicio del procedimiento era el 15 de marzo, la Administración tiene un plazo máximo para resolver y notificar de 6 meses. Por lo tanto, si llegado el 15 de septiembre no se ha notificado la resolución definitiva, se entenderá que se ha producido la caducidad. Y por lo tanto, como se ha producido la caducidad, la Administración pues no puede sancionar a este administrado. Muy bien, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.